Muchachos, ya saben que en este canal nos encanta hablar sobre el mercado de fichajes y analizar los rumores del mercado sobre nuestros Venex repartidos por el mundo. Sin embargo, nunca hemos hablado realmente de John Aramburu, inclusive cuando empezó a sonar fuertemente de que había un interés con el Real Madrid, etc, que todos los medios literalmente estaban hablando de eso. Nunca tocamos ese tipo de rumores acá porque sinceramente me parecían absurdos, me parecía querer generar y ganar likes por likes, e inclusive me parecía una matriz de opinión que podía ser perjudicial para John Aramburu. Esa matriz mediática, que todos los medios estuviesen hablando sobre un interés del Real Madrid, me parece que no le aportaba nada tampoco al jugador y me parecía humo, pero humo del bueno. ¿Por qué les digo esto, muchachos? Porque a día de hoy creo que están saliendo los primeros rumores de John Aramburu en suelo europeo interesantes de analizar, que a lo mejor pueden tener por lo menos algo de veracidad, algo de trasfondo en ellos, no como lo del interés del Real Madrid, muchachos, que sinceramente era humo, pero del bueno, les vendieron el humo completito. Pero vamos a hablar, muchachos, sobre la noticia que surgió el día de hoy, que viene rulando desde hace algunas semanas, pero que bueno, hoy explotó, ¿no? A raíz de este tweet, lo vemos desde un post de Solo Venex. Tweet de Mercado Piso Inglés, fútbol de Inglaterra. Newcastle confirma su interés por el lateral venezolano John Aramburu, jugador de la Real Sociedad, como potencial reemplazo de Kieran Trippier. Así lo confirma el director deportivo del club, Paul Mitchell. Pero muchachos, ¿será esto verdad? ¿El Newcastle tendrá verdadero interés en John Aramburu? ¿Es posible realmente o es otra vendedera de humo de los venezolanos? Muchachos, hay que entender una cosa, ¿ok? Quien considere que John Aramburu no está actualmente siendo visto por grandes equipos a nivel europeo, no entiende nada de fútbol. John Aramburu es uno de los jugadores revelación probablemente del último año y medio en la Liga Española, por lo menos uno de los defensores revelación. Si nos vamos a alguna de las estadísticas de la Liga, John Aramburu es el segundo jugador de toda la temporada actual de la Liga que ha completado más entradas. Aquí vemos la lista, John Aramburu segundo. Después hay otras estadísticas de las que podemos hablar donde termina destacando el venezolano, como por ejemplo en duelos totales ganados, duelos tanto aéreos como duelos por el suelo. John Aramburu aparece en el número 12 de toda la Liga Española, el 12º jugador que más duelos ha ganado en toda la temporada de la Liga Española, en una lista donde, como ven, aparece Lamine Yamal, aparece Yangel Herrera, aparece Jude Bellingham y aparece, como no, John Aramburu de número 12. O sea, esto es para poner un poquito en contexto que lo que está haciendo John Aramburu a nivel fútbol español tiene que estar resonando en varios equipos, en varios scouts, que lo primero que hacen justamente es ver estas tablas estadísticas de la temporada en la liga y ver que John Aramburu está siendo uno de los defensores con mejor porcentaje de entradas, con mejor porcentaje de duelos ganados. Evidentemente John Aramburu estará en carpeta de varios equipos. ¿Cuál es el problema que veo yo y que ven muchos? La reciente renovación de John Aramburu con la Real Sociedad con una cláusula de 60 millones de euros. Una cláusula con el objetivo total de blindarlo, de la Real Sociedad, de blindarlo porque saben que es un proyecto de lateral que puede empezar a sonar por grandes equipos. O sea, eso me parece obvio. Ahora bien, volviendo al tweet de la cuenta de Twitter de fútbol de Inglaterra que cita al medio Express. Pues investigando me di cuenta que estaban citando este artículo del Daily Express donde efectivamente hablan sobre la figura de Paul Mitchell, hablan de su interés por revitalizar la posición de lateral derecho debido a ya la avanzada edad que tiene Kieran Trippier y evidentemente te hablan sobre el interés por John Aramburu. Además, una operación que cobra, digamos, otro prisma de veracidad, sabiendo que ya Newcastle ha pescado recientemente en la Real Sociedad, como no, en 2022, llevándose al que era por aquel momento el delantero estrella de la Real Sociedad, Alexander Isak, por 70 millones de euros. Entonces, digamos, hay un precedente reciente de Newcastle pescando en Real Sociedad y además desembolsando una gran suma de dinero. También encontré otros artículos que hablan sobre lo que está planeando Newcastle para la temporada siguiente y todos parecen estar de acuerdo, concretamente del medio NUFC Blog. No menciona a John Aramburu, pero sí menciona que Paul Mitchell estaría interesado en revitalizar un poquito la plantilla, en bajar las edades, en reemplazar
a ciertos jugadores, como el caso por supuesto de Kieran Trippier. Entonces, por lo pronto, parece ser cierto que Newcastle está interesado en traer jugadores jóvenes, en renovar un poco la plantilla, bajar un poco el promedio de edad. Que si John Aramburu está o no está en carpeta, no me sorprendería para nada que sea uno de los jugadores de una extensa lista de posibilidades para la temporada que viene. Pero muchachos, más interesante aún es que este artículo del Daily Express, de hecho, cita, como lo ven aquí, a DirecTV Sports, que justamente fue el que inició este rumor. DirecTV Sports. A mí me parece muy relevante que el rumor lo esté empezando un medio latinoamericano y que no lo esté empezando un medio británico. Si el rumor nace de un medio británico, para mí tendría mucha más veracidad. Ahora bien, DirecTV Sports es el que está asomando la posibilidad en este artículo que dice que hay varios equipos interesados en John Aramburu. El primero es el Newcastle, que lo pretende para competir con Livramento y reemplazar a Kieran Trippier, quien se irá del equipo apenas termine la temporada de Premier League. Otro interesado es nada más y nada menos que el Atlético de Madrid. El técnico Diego Simeone sabe que puede acomodarlo tanto como lateral como en una línea de 3 defensores. Y finalmente el tercer club que lo tiene en carpeta Aramburu es el Inter de Milán, ya que podría perder a Denzel Dumfries en el próximo mercado y busca a un reemplazante. Newcastle, Atlético Madrid, Inter de Milán. Personalmente, pensar en John Aramburu en el Atlético de Madrid me vuelve loco. Pienso que queda demasiado bien John Aramburu en un Atlético de Madrid y me emocionaría pensar, imaginar, soñar en qué puede hacer John Aramburu de la mano del Cholo Simeone, sinceramente, y en general del estilo de juego del Atleti. Sinceramente me parecería fichajazo. Ahora bien, te habla de que está en carpeta John Aramburu de estos tres equipos. No me sorprendería, porque como lo digo, la temporada de John Aramburu a nivel estadístico está para que varios equipos grandes tengan a John Aramburu por allí en carpeta. Ahora bien, de allí a que se vayan a lanzar ese coñazo de una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, yo creo que el camino está bastante largo. Creo que hay un largo trecho y si bien esa cláusula de 60 millones no creo que se tenga que cumplir a rajatabla, creo que si un equipo va y pone 40 kilos por John Aramburu sobre la mesa, la Real Sociedad tampoco lo vería con malos ojos, pero no es una operación que yo creo que esté cerca de darse, ni mucho menos. Además, la Real Sociedad, un equipo que a día de hoy no tiene tanta necesidad de hacer caja, por lo menos a día de hoy, por lo que se ve, porque ya el año pasado rechazaron ofertas de 60, 70, 80 kilos por Zubimendi. Entonces creo que la posición del club también influye aquí. Si la Real Sociedad por ahí estuviese en un mal momento económico, estuviese pasando por dificultades y necesitase hacer caja, vería mucho más probable una salida de John Aramburu. Sin embargo, no es el caso a día de hoy. Por su parte, el jugador, el papá, el entorno, todos han declarado que están felices en la Real Sociedad actualmente, y a pesar de que podría parecer la típica declaración de jugador genérica para apaciguar un poco los rumores en los medios de comunicación mientras está negociando por debajo de la mesa, mira, personalmente yo le creo a John Aramburu cuando me dice que está feliz en la Real Sociedad, que está donde quiere estar y que quiere quedarse muchos años más en la Real Sociedad. ¿Por qué no habría que creerle? Literalmente el equipo apostó por él, el entrenador tiene a John Aramburu en muy alta estima, le dio la confianza, a día de hoy lo tiene jugando como titular. Primera División de España, equipo que es verdad que a día de hoy no está pasando por su mejor momento, pero que esta temporada jugó competiciones internacionales. No lo sé, yo no veo como un movimiento inteligente empezar a agitar aguas en el mercado, empezar a negociar y empezar a ver salidas a día de hoy para John Aramburu. Creo que lo mejor para su carrera es mantenerse en la Real Sociedad por lo menos 1 o 2 años más, hasta consolidarse verdaderamente como uno de los mejores defensores de la liga. A día de hoy lo podríamos poner como uno de los defensores revelación si quieres, pero todavía a mi parecer no es uno de los mejores defensores del campeonato español. Ahora bien, muchachos, ¿qué me gustaría a mí? Ahora bien, muchachos, la pregunta que sé que me van a hacer: Zurdo, ¿ves a John Aramburu en la Premier League, en el Newcastle? ¿Te gustaría que se hiciese ese movimiento? A ver, sinceramente sería una locura ver a John Aramburu en la Premier League, y creo que sería un paso hacia adelante en su carrera deportiva, sobre todo por el nivel de la liga, porque jugar a nivel Premier League ya te da otro estatus como jugador de fútbol. Creo que sería muy lindo tener a otro jugador venezolano en la mejor liga del mundo. Sin embargo, si me preguntas qué prefiero yo, que John Aramburu vaya a tratar de ganarse el puesto en el Newcastle con el riesgo de que no cuaje del todo en la liga, de que no cuaje del todo para el entrenador de Newcastle y termine comiendo banquillo, o que se mantenga viendo minutos y siendo titular en la Real Sociedad,
Yo a día de hoy sinceramente prefiero que se quede en la Real Sociedad. Ahora bien, si hablamos, por ejemplo, de un Atlético Madrid, mantenerse en la misma liga, irse con un entrenador que literalmente creo que está hecho, John Aramburu, para jugar en equipos del Cholo Simeone, sinceramente me gustaría mucho más, que se vaya al Atlético de Madrid, así tenga que ser suplente al inicio, así tenga que disputarse un puesto por allí para ser titular. Me gustaría verla a John Aramburu en Atlético de Madrid. Ese sí sería un movimiento por el que yo apostaría, pero repito, lo veo muy complicado. Posiblemente esté en carpeta del Atlético de Madrid, posiblemente junto con otros 30 o 40 nombres, porque así funciona esto. Los scouts empiezan a mandar una lista de posibilidades desde la más top a la media a la opción más baratita. Y John Aramburu a día de hoy no está en las opciones baratas, está en las opciones medias, tirando para las operaciones costosas. Y eso también es algo que puede dificultar su salida a día de hoy. Sin embargo, honestamente, me lo preguntas a mí, yo creo que Aramburu no está pensando a día de hoy en salir de la Real Sociedad y creo que es lo mejor para su carrera. Sin nada más que decir, muchachos, déjame saber acá abajo en los comentarios qué te ha parecido este video, qué te han parecido estos rumores y dónde te gustaría ver. Vamos a imaginar, vamos a soñar. ¿Dónde te gustaría ver a John Aramburu? En un plano imaginario. Sin nada más que decir, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Un video hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima.